Hola chavos, buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. El tema correspondiente es el referente a salud e higiene, correspondiente a la segunda semana ya de clases. Vamos a ver dos temas, que es el 2.1 prevención de la contaminación y 2.2 causas de la contaminación. Todo esto aunado a que ya traen las bases, puesto que ya vimos condiciones en la recepción, en el almacenamiento, en la manipulación y procesamiento de los alimentos, ¿no? Que es esta parte de la producción. Pues bien, vamos a comenzar entonces con prevención de la contaminación. ¿Por qué es importante tener una adecuada prevención? Número uno, garantiza una buena higiene. Dos, cuidar la salud del comensal. Y tres, que para mi gusto es de las más importantes, evitar una pérdida económica al establecimiento, a nuestro negocio o al negocio de nuestro jefe. ¿Por qué? Si llega a haber una infección, si llega a haber algún problema con este aspecto de que algún comensal se queje, o peor aún, que un grupo de comensales llegue a enfermarse y nos guían o esa contaminación guía hasta nuestro negocio, va a haber una pérdida de dinero bastante grande. Va a haber demandas, va a haber pérdida de reputación, posiblemente habrá que cerrar el negocio porque va a ser muy difícil volverlo a posicionar, sobre todo si vamos empezando. No nos vayamos tan lejos, hace poco pasó aquí en el sushi que está ahí por la One, ¿no? Que la gente se empezó a enfermar y se acusó de que ese lugar había sido el único, ¿cómo decirlo? Pues el único factor en común entre todos los enfermos, ¿no? Que habían comido en ese sushi. Entonces se hizo una ola en estas redes sociales de desprestigiar al negocio por esto y tuvo pérdidas considerables. Incluso me atrevo a decir que en específico ese negocio, en la ubicación de ahí de la One, pues le costó mucho recuperarse, ¿no? Y si se pudo recuperar fue porque era una cadena y hay ya varios establecimientos aquí en Tepic de eso. Pero imagínense que le pase algo así a un negocio pequeño, un negocio que tiene 1 o 2 años en el mercado, pues va a ser imposible que se recupere. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que siempre prevenir lo mayor posible para evitar este tipo de consecuencias, ¿no? ¿Qué medidas debo de tomar? Vamos a dividirlo en ciertos puntos. Número uno, higiene y presentación personal. Esto es lo que ya saben, lo que han visto a lo largo de su carrera. El bañarse diario, perdón, pelo y barba corta, tener las manos sin joyas, uñas recortadas, sin esmalte, no comer, conversar, fumar o masticar chicle durante la producción de los alimentos. ¿Por qué no conversar? Bueno, desgraciadamente si no tenemos un tapabocas y son gente que escupe cuando habla, pues ahí está la razón, ¿no? Lavarse las manos cada que toco un alimento que no sea, eh, que haya sufrido de un cambio. Por ejemplo, si agarro carne, si agarro marisco, pues tengo que lavarme las manos, ¿no? Antes de poder tocar vegetales o antes de poder tocar otro tipo de alimento. No probar los alimentos con el mismo cucharón que se elaboran. Esto es muy común en la producción, en las cocinas. Por la misma presión que tenemos, solemos cometer ese error. Entonces, tengan mucho cuidado y no lo hagan. Siempre tengan su cuchara para degustar y cada que prueben hay que lavarla o bien solamente tomar la porción de, de comida, ponerla en nuestra mano y de ahí ya poderla probar. Pero jamás utilizar los instrumentos que hayamos usado para poder elaborar nuestro producto. Cuestión de la vestimenta. El personal debe de contar con la ropa adecuada para el trabajo, desde la malla, el mandil, zapatos antiderrapantes para evitar accidentes, un uniforme pulcro que no esté sucio. Em, por lo general, o lo que se recomienda es que siempre haya un cubrebocas durante la producción de comida, sobre todo si tenemos algún tipo de alergia o alguna enfermedad gripal, algo así similar, ¿no?
y está ahorita mucho de moda. En lo personal a mí no me gusta el utilizar guantes en la elaboración de productos, no lo veo como algo bueno. Sin embargo, ya está de moda y el hecho de utilizar guantes no te exime de seguirte lavando las manos. Sale incluso en el guante hay mayor facilidad de que se propaguen las bacterias, ¿no? De que queden adheridas, a diferencia de las manos. Entonces yo en lo personal no utilizo guantes, prefiero cada cierto tiempo estarme lavando las manos, sobre todo como les comentaba antes, si ya tuve un contacto con un alimento o con un grupo de alimentos como la carne y mariscos y demás, ¿no? En cuestión de la salud, importante que los meseros y cocineros y cualquier personal que esté presente en la manipulación o en el servicio de los alimentos realicen exámenes por lo menos cada 6 meses. Estos exámenes deben de correr obviamente a cargo del dueño, del administrador, es el que debe de encargarse de estos gastos porque hay que garantizar que el empleado tiene buena salud y que no va a infectar a nuestros comensales, ¿no? Y nos podemos ir hasta los extremos desde algo tan básico como una gripe o ya algo más complejo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ser conscientes y si estoy enfermo hacerlo saber a la empresa para inmediatamente dirigirme a la pues al hospital o a la institución adecuada para mi tratamiento, ¿no? También no manipular alimentos si tengo una herida, ¿sale? Si ya me corté, pues rápidamente ir a enfermería o con alguien que me apoye y que me pueda curar para evitar que siga saliendo sangre y colocarme un guante para poder, en ese caso sí, continuar con la preparación. Capacitación. Esto tiene que ser siempre basado en el BPM, que son las buenas prácticas de manipulación. También debe de correr a cargo del dueño, es el que debe de encargarse de estos gastos. Porque es importante que el empleado esté capacitado porque normalmente la gente que entra a cocina son personas empíricas que llegaron hasta ahí por cuestiones de necesidad o por gusto quizás, pero que no tienen los conocimientos adecuados en la higiene. Entonces hay que estarlos cada cierto tiempo capacitando para evitar que se pueda propagar algún tipo de contaminación, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Segundo punto, requisitos de higiene aplicables en la zona de producción. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. Los suelos deben construirse de materiales impermeables que sean absorbentes y que se puedan lavar y desinfectar fácilmente. Lo indicado es que no haya ningún tipo de grieta, perdón, o sea que no sea ese tipo de azulejo que normalmente queda como un hueco a un lado de cada cuadro de piso porque es más complicado lavar y desinfectar, entonces tienen que ser pisos lisos sin ningún tipo de grieta. Y pues para evitar también accidentes que no sean, mejor dicho, que sean antideslizantes, ¿no? En el caso de las paredes es muy parecido, tienen que ser impermeables para evitar la propagación de algún tipo de moho. Eh, que tengan una fácil limpieza. Normalmente en cocina lo que se recomienda es que también haya un tipo de vitropiso o algo similar para poder lavar con mayor facilidad, ¿no? Porque si dejamos la pared libre solamente, pues cuando se llena de grasa o algo así, es muy complicado sacarle esa suciedad. Los techos. Bueno, esto normalmente ya se lleva a cabo ya durante el armado del restaurante, ¿no? Pero si llegamos a tener algún negocio en construcción, pues es importante el acabarlo antes, el evitar la acumulación de polvo y, como les contaba antes también, la reducción del moho, ¿no? Eso nos ayuda o nos permite, pues, evitar en un futuro plagas más importantes. Las ventanas deberán construirse de manera que se evite la acumulación de suciedad, volvemos a lo mismo, el polvo. Las que normalmente o se abran constantemente, pues que tengan alguna especie de red, algo que pueda
impedir el acceso a insectos o algún tipo de plaga de esa índole. Y las persianas o de las ventanas, pues siempre que estén limpias, y nunca abrir una ventana o alguna puerta que no sea necesaria, ¿vale? No nomás porque, tengo calor, no, hay que dejarla así, hay que evitar que se pueda mezclar algún tipo pues de animal o de insecto, ¿no? Los vestuarios y baños, esto pues es muy obvio, ¿no? Este lugar tiene que estar totalmente alejado del área de producción, no puede estar cerca, debe ser un lugar que esté perfectamente limpio, que cuente con las condiciones para que el personal pueda, perdón por los ladridos, se me fue el rollo. Perdón, para que el personal pues pueda cambiarse, y incluso hay lugares que tienen para ducha, para una higiene un poco más avanzada, entonces que estén siempre limpios y en condiciones para que el manipulador, el empleado, pues pueda acceder a la cocina ya con una higiene mejor, ¿no? La ventilación. Es importante que haya una buena ventilación. ¿Por qué? Porque con esto evitamos el calor excesivo. Al evitar el calor excesivo, pues también controlamos el hecho de que no abriendo, perdón, eh, ventanas, puertas o algún acceso para generar aire y que entren algún tipo de insectos, ¿no? También, pues el empleado va a sudar menos, se va a sentir más cómodo trabajando y se puede concentrar más en todos los procesos y en lo que se refiere al trabajo. Abastecimiento de agua, indispensable. Y me atrevo a decir que es para mí el punto más importante que hay o que hay que tener en cuenta cuando tenemos un negocio, cuando vamos a abrir un restaurante, es primero que nada ver qué tan adecuado es el abastecimiento de agua. Deberá disponerse de bastante agua, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues todo se tiene que desinfectar, todo se debe de lavar, el empleado debe de lavarse las manos todo el tiempo, el equipo, el material, o sea, todo requiere de agua, las cocciones, entonces es importante que realmente nuestro establecimiento cuente con un adecuado abastecimiento de agua. Evitarse el uso de materiales que no puedan limpiarse, era lo que les comentaba antes. Hay que, cuando hagamos la construcción de nuestro establecimiento o cuando apoyemos o asesoremos a alguna empresa, nunca hay que escoger solamente porque se vean bonitos algún tipo de material, no, siempre nuestra motivación o nuestra elección debe ser motivada por el qué tan fácil la puedo limpiar, el qué tan fácil puedo desinfectarlo. Eso es lo importante dentro de una cocina. Ya después afuera en el comedor sí, metan en lo que ustedes quieran, pero la cocina siempre debe estar basada en que el material que yo utilizo sea de fácil lavado y de fácil desinfección. Tener instalaciones de desinfección. Esto pues se recomienda porque es más fácil llevar a cabo el lavado y desinfección de material y de equipo, ¿no? Y no hacerlo directamente en las tarjas. También el material que normalmente causa una contaminación química, pues va a estar en resguardo en un lugar separado de lo que es la producción. Entonces también nos beneficia en eso, que haya siempre una fuente de agua fría y una fuente de agua caliente para pues tener un mejor lavado y desinfección de todo lo que es el material. Bueno, eso corresponde al 2.1, perdón. Ya vamos a arrancar con lo que son las causas de la contaminación. Todo lo anterior fue referente a la prevención. En cuanto a las causas de la contaminación, primero que nada hay que entender qué es un alimento contaminado o cómo se considera un alimento contaminado. Básicamente es todo el producto que contenga alguna sustancia o algún elemento ajeno a su composición natural. Por ejemplo, la leche en polvo que pues haya contaminado con algún tipo de heces o de orina de roedores,
el azúcar contaminada con detergente, el encontrar algún tipo de metal, sobre todo cuando abrimos latas, que se pueda ir un pedazo de metal ahí, se refiere básicamente a eso, ¿no? Lo reitero, es todo aquel producto que contenga alguna sustancia o elemento ajeno a su composición natural. Esa es la forma de identificar un alimento que está contaminado. Factores físicos y químicos que inciden sobre el desarrollo de microorganismos. Ahorita los vamos a desglosar poco a poco. Número 1, la temperatura, el agua, la presencia del oxígeno, la acidez y al finalizar la composición química y nutricional del medio. En cuanto a esta parte de la temperatura, normalmente los microorganismos que se afectan por temperatura se agrupan en 3 secciones, ¿no? Número 1, los que están o que se sienten más cómodos de los -7 a los 10 grados centígrados. Estos normalmente provocan alteraciones en productos como las carnes blancas, ya llámese pescado, pollo, conejo, carnes rojas y productos lácteos. Son muy comunes. 2, de 24 a 40 grados centígrados. Estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque se desarrollan a temperatura ambiente. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Y el tercer grupo, de los 45 a los 65 grados centígrados. Aquí es normal que revivan. ¿Por qué? Porque no consideramos o no aplicamos, mejor dicho, un tratamiento de calor adecuado. Cuando solamente blanqueamos y ya no damos una segunda cocción, ¿sale? Es probable que los microorganismos sobrevivan. Aquí les coloco lo que es la tabla de temperaturas, ya la deben de saber, van a estar utilizándola creo que en otra materia. Puede ir desde los 4 hasta los 60-65 grados centígrados. Esta está un poco más actualizada, que te maneja de los 5 grados a los 70 grados centígrados, ¿sale? Entonces igual lo vamos a ver más a fondo. El segundo factor, el agua. Los microorganismos necesitan agua para poder vivir y desarrollarse, ¿sale? Según sea el contenido de agua en el tipo de alimento o en el tipo de ingrediente, es más fácil que se propague una contaminación o que se desarrolle un microorganismo. Ahí les puse varios ejemplos: la leche, la crema o la mayonesa. En estos ingredientes es muy fácil que se dé esto. Sin embargo, en la harina, en el azúcar, en la sal, es muy complejo. Es sumamente complicado que se llegue a reproducir o a desarrollarse algún tipo de microorganismo. Tercero, el oxígeno. Este se divide en 3 tipos, ¿no? Número 1, aerobios. ¿Qué se refiere a este? A que necesita sí o sí de un nivel de oxígeno para poder sobrevivir y desarrollarse. Los anaerobios, estos no pueden vivir, no pueden sobrevivir si hay oxígeno. Y tercero, facultativos. Estos son, por buscar otra palabra, pues mutantes. ¿Por qué? Porque permiten o pueden sobrevivir tanto con oxígeno como sin oxígeno. ¿Sale? Ya son microorganismos que se adaptaron y que pueden llegar a sobrevivir en cualquiera de los dos tipos anteriores, ¿no? ¿Y cómo los puedo evitar? ¿Cuál es la forma ideal y más adecuada de poder conseguir esto? El sellado al vacío. Con eso yo me evito de cualquier problema. Voy a estar más tranquilo de saber que el microorganismo, no se va a reproducir, ¿vale? Entonces, si se ven en una situación similar, preferentemente siempre sellado al vacío y nos dejamos de problemas. La acidez, aquí es un poquito más complejo, depende mucho del grupo de alimentos. Si la acidez o pH, ¿no? Es inferior o igual o superior a 4.5, los agentes patógenos no se desarrollan, ¿sale? Se inhiben. Sin embargo, pueden llegar a sobrevivir. Pero esto solo pasa en alimentos con una acidez muy elevada. El primer grupo de alimentos pues son
normalmente las frutas, que contienen una acidez considerable, ¿no? Y el último grupo, donde realmente esto puede llegar a causarnos un problema, porque no hay ningún tipo de acidez o la acidez es prácticamente mínima, es el grupo de cárnicos. Ahí sí puede haber un problema, ¿sale? De que el desarrollo de sustancias y de microbios y microorganismos y todo este rollo, pues nos pueda causar un problema importante. Por su composición química y nutricional, que es el último punto, esto entre mayor nivel de proteína tenga el alimento, ¿sale? Es menor la consecuencia de producción de algún microorganismo o el desarrollo. Y entre menor cantidad de proteína tenga, es mayor, ¿sale? Entonces, para que lo vayan ahí entendiendo. Sinceramente no es un tema tan complejo, hay palabritas que se pueden llegar a confundir, ¿no? Pero hasta ahí. Vamos a entrar con lo que son los tipos de contaminación. Igual es un tema que ya me imagino han visto mucho, manejarlo de una forma muy ligera para quitarles sobreinformación. Y vamos a iniciar con lo que es la contaminación biológica. Esta es causada por bacterias o toxinas ya en su forma adulta, como virus, hongos, algunas toxinas naturales, que ya vamos a un tipo de hongo más en específico, que no son los hongos venenosos, ¿no? O alguna toxina en producto marino, algún tipo de alga que pues esté contaminada o algo por el estilo. Aquí les puse una tablita. Esta tabla nos habla de un poco de los errores que podemos cometer para que se lleguen a dar este tipo de contaminación, ¿no? Por ejemplo, manos sucias durante la preparación o consumo de los alimentos, alimentos contaminados por animales no supervisados, que se nos caiga el alimento al suelo, que el alimento no haya cumplido con su cocción adecuada, por ejemplo, el pollo que no llegue a los 65 grados centígrados, 67 grados centígrados, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Algún tipo de hoja utilizar para decorar y que no conozcamos su procedencia. Pues hay que tener mucho cuidado en esto. Vamos a pasar al siguiente antes de que se me apague la computadora porque ya sonó. Contaminación química. Cuando la contaminación es causada por sustancias químicas que llegan a los alimentos en forma accidental o por malas prácticas de los cocineros o del empleado que esté con la manipulación de alimentos, ¿no? Normalmente se da por el uso de productos de limpieza, algún tipo de plaguicida, o ya durante la elaboración de productos, por ejemplo, si compramos o adquirimos algún tipo de utensilio con un metal que no es el adecuado para la producción, que nos costó muy barato, es probable que este desprenda durante la elaboración de productos algún tipo de residuo y eso va a causar una contaminación química. Entonces nunca hay que ser codos en la compra de material, siempre hay que escoger y elegir algo que realmente sea adecuado para nosotros, porque eso nos va quitando muchos problemas. Contaminación física, de la más sencilla de todas, también se relaciona mucho o se enfatiza mucho en que la culpa siempre pues es por el manipulador, ¿no? Aquí puede haber algún tipo de vidrio o algún trozo de madera, sobre todo si utilizamos tablas, para picar de madera se puede ir algún tipo de astilla, ¿sale? Si encontramos una piedra, alguna bruta de metal, algún trozo de hueso, o ya en el caso de lo más personal del manipulador, que no se haya quitado las joyas, alguna pulsera, arete, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso sería lo correspondiente a este tema. Al tema número 2 y el subtema 2.1 y 2.2, ¿no? Referente a la contaminación y a la prevención de la misma. Van a desarrollar una pequeña actividad que es responder estas preguntas en base a la información que les acabo de brindar y van a subirla a su plataforma. Ahí se las voy a revisar. En el caso de escolarizado, pues van a tener toda la semana hasta el día viernes para poderla subir. Y en el caso de sabatino, que estarían revisando este video hasta el sábado o domingo, pues tendrían toda esa semana para podérmelo entregar o subir a su plataforma.
Entonces, pues eso sería todo, chavos. Espero haya quedado clara la información. Igual en las diferentes reuniones virtuales que tenga con cada uno de los grupos, vamos a platicar sobre esto y si queda alguna duda, pues poderla resolver. Una actividad muy sencilla, es una actividad de retroalimentación, ¿sale? Son solamente 3, 6, 7 preguntas, entonces no creo que les quite mucho tiempo y pues nada, ahí nos estamos viendo en las clases.